Saludos a todos. Estamos en el día 25. Seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 25, 1 de 2, primera parte, segunda sección, capítulo terceros, punto 794 al punto 812. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 794. Él provee a nuestro crecimiento, para hacernos crecer hacia Él nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Punto 795. Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitémonos y démonos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo, en efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. El hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Redentor Noster. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que Él asumió. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. La Iglesia es la esposa de Cristo. Punto 796. La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo, esposo de la Iglesia, fue preparado para los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa, desposada con Cristo, Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos, sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla en el papel de cabeza, o en el de cuerpo, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. El gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal, como esposo y como cuerpo esposa. 3. La Iglesia, templo del Espíritu Santo. Punto 797. Lo que
Nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. El Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo de Dios vivo. En efecto, es a la misma Iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad y confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios, porque allí donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios, y allí donde está el Espíritu de Dios está la Iglesia y toda la gracia. Punto 798. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo, en la caridad, por la palabra de Dios, que viene el poder de construir el edificio, por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales, llamadas carismas, mediante los cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. Los carismas, punto 799. Extraordinarios o sencillos, humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Punto 800. Los carismas deben ser acogidos con gratitud por parte de quien los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravilla, riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas. Punto 801. Por esta razón se revela siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete sobre todo no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Resumen. Punto 802. Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese salvo, que fuese suyo. Punto 803. Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Punto 804. Se entra en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, a fin de que en Cristo los hombres constituyan una sola familia y un único pueblo de Dios. Punto 805.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo, por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Cristo muerto y resucitado constituye la comunión de los creyentes como cuerpo suyo. Punto 806. En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos. Punto 807. La Iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza, vive de Él, en Él y por Él. Él vive con ella y en ella. Punto 808. La Iglesia es la esposa de Cristo. La ha amado y se ha entregado por ella. La ha purificado por medio de su sangre. La ha hecho de ella la madre fecunda de todos los hijos de Dios. Punto 809. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas. Punto 810. Así, toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Párrafo 3. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Punto 811. Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo, quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica, y Él es también quien la llama a ejercer cada una de estas cualidades. Punto 812. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I. La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Hasta aquí el punto 812. Continuaremos con el punto 813 en el próximo video. Gracias.